Detente un segundo. Esto no es un video normal sobre una catedral. Esto es una pregunta que incomoda. Y si te gusta la historia alternativa, quédate, porque hoy vas a escuchar una idea que muchos evitan. Suscríbete ahora, de verdad. Este canal no sube curiosidades para pasar el rato. Este canal arma casos, con datos, con lógica y con dudas que no se responden fácil. Activa la campana y escribe en los comentarios desde qué país miras, España o México. Quiero ver cuánta gente está lista para pensar distinto. Ahora sí, la Catedral de Colonia es un símbolo, en Alemania, en Europa y en el mundo. Mucha gente la ve como una prueba de fe. Otros la ven como una obra maestra del gótico, y muchos la usan como imagen de lo medieval. Cuando alguien dice Edad Media, casi puedes imaginar una catedral, como cuando en México dices pirámides y todos piensan en Teotihuacán, o cuando en España dices catedral y piensas en Burgos o en Santiago. Son símbolos, son lugares que parecen intocables, y por eso mismo son perfectos para una pregunta peligrosa. La pregunta es simple. ¿Qué pasa si lo más antiguo de la Catedral de Colonia no está arriba? ¿Qué pasa si está abajo? No en la cripta, no en una capilla, sino en capas más profundas, en un nivel que no encaja con la idea de medieval. Esto no es un ataque a la religión, no es un ataque a la cultura, y no es un insulto a la historia. Es un experimento mental. Es una investigación narrativa, y tiene una regla. Aquí no hay fe ciega. Aquí hay preguntas incómodas. Y otra regla. No te voy a pedir que creas. Te voy a pedir que sigas el hilo, paso a paso, como si fuera un caso policial. En España hay una frase conocida. Las cosas de palacio van despacio. Aquí no. Aquí vamos a ir directo. En México también hay una frase. El que busca, encuentra. Hoy la vamos a aplicar, pero con cuidado. Porque en historia alternativa hay dos peligros. Uno es creer cualquier cosa. El otro es negar cualquier cosa. Aquí no vamos a hacer ninguno de los dos. Vamos a mirar una contradicción concreta. La Catedral de Colonia fue muy dañada en la Segunda Guerra Mundial. Eso es conocido. Y sin embargo no desapareció. Siguió en pie. Eso reforzó su mito, su imagen de resistencia, su imagen de sobreviviente, y después vino la reconstrucción, y después vino la limpieza, y después vino el relato oficial, una historia ordenada, una línea de tiempo clara. Romano, cristiano temprano, románico, gótico, fin. Esa es la versión tranquila, esa es la versión que cabe en un folleto turístico, esa es la versión que te explican en un tour de 1 hora. Ahora viene la contradicción. Hay relatos y menciones de excavaciones en el subsuelo. Hay menciones de estructuras que no se explican bien con esa línea de tiempo. Hay indicios de niveles, de muros, de plataformas, de cortes, de pasajes y de una escala extraña. Y si eso es real, la historia cambia. No cambia por completo, pero cambia lo suficiente para incomodar a cualquiera, porque una catedral medieval necesita cimientos. Eso es obvio. Pero los cimientos tienen lógica, tienen proporción, tienen un tamaño razonable. Se diseñan para el edificio que sostienen. Entonces pregúntate esto. ¿Qué sentido tiene encontrar una base que parece diseñada para algo más grande? ¿Qué sentido tiene encontrar capas con orientaciones diferentes? ¿Qué sentido tiene encontrar trabajo de piedra que parece venir de otra época? Puede haber respuestas normales. Reutilización, reformas, capas romanas, obras de drenaje, restos de edificaciones anteriores. Eso pasa en Europa, y pasa mucho. Roma está llena de eso, París está llena de eso, y Colonia también. Pero aquí la sospecha es otra. Aquí la sospecha es la escala, y la forma, y el silencio. Porque cuando algo encaja, se explica, se publica, se exhibe, se convierte en orgullo, pero cuando algo no encaja, a veces se archiva, a veces se etiqueta como sin importancia, a veces se deja para después, y después nunca llega. Ahora necesito que imagines el contexto. Año 1946.
Alemania en ruinas, Colonia golpeada. Hay reconstrucción, hay urgencia, hay zonas abiertas por bombas, hay excavaciones necesarias, hay técnicos, hay arqueólogos, hay inspecciones, no por curiosidad, por necesidad. Y en esa necesidad, el suelo se abre, y el suelo empieza a hablar. Este caso no empieza con un cazador de misterios, empieza con gente seria, gente de oficio, gente que no busca cámaras. Eso es importante, porque una teoría se sostiene mejor cuando el punto de partida es sobrio, no cuando es un show. Piensa en esto como un archivo, como los expedientes viejos que a veces salen en documentales. En España se diría un asunto de hemeroteca. En México se diría un caso guardado en el cajón. Ahora, otra idea clave. Los edificios famosos tienen un efecto. Se vuelven intocables, no por ley, por cultura, por respeto, por miedo al ridículo. Mucha gente no quiere ser el loco que hace preguntas raras. Esto pasa en cualquier país. En México pasa con ciertos temas históricos. En España pasa con ciertos relatos nacionales. Y en Europa pasa con sus monumentos. Pero la historia real es dura. La historia real está hecha de capas. Y a veces de errores. Y a veces de silencios. No hay nada más normal en la historia que descubrir que un relato era demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado cómodo. Por eso este video existe, porque lo que está debajo de un símbolo puede ser más importante que el símbolo, y porque el subsuelo no tiene marketing, el subsuelo no tiene guión turístico, el subsuelo tiene piedra, tiene cortes, tiene tierra, tiene agua y tiene niveles. Los niveles importan, porque en arqueología la profundidad puede decirte edad, no siempre, pero muchas veces sí. Y cuando una estructura aparece demasiado abajo, la pregunta aparece sola. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué esa profundidad? ¿Por qué ese diseño? Y aquí viene la parte que te va a enganchar. Hay una idea que circula en muchos nichos, la idea de civilizaciones perdidas, la idea de infraestructura antigua avanzada, la idea de que algunos edificios famosos serían reutilizaciones, no construcciones desde cero. En el mundo hispano esta idea es popular. Se mezcla con Tartaria, se mezcla con historia revisionista, se mezcla con tecnología antigua y se mezcla con misterios arquitectónicos. A veces se mezcla mal, con exageración, con imágenes falsas, con afirmaciones sin base. Eso daña el tema. Y por eso hay que hacerlo bien. Aquí vamos a separar dos cosas. Una cosa es decir, todo es mentira. Eso es fácil. Otra cosa es decir, algo no encaja. Eso es más difícil. Y más interesante, porque te obliga a medir, te obliga a comparar, te obliga a buscar explicaciones normales primero y solo después considerar hipótesis más grandes. Eso es lo que vamos a hacer. Este video es para gente que piensa, no para gente que solo quiere confirmación. Si vienes buscando que yo te diga sí, es Tartaria en el minuto 1, te vas a frustrar. Si vienes buscando que yo te diga no, nada raro existe en el minuto 1, también. Aquí vamos a caminar por un pasillo estrecho, con lógica, con dudas y con una meta. Entender por qué hay personas que dicen esto y ver si el caso tiene músculo real. Ahora te voy a dejar clara la promesa. Al final de esta serie vas a tener 3 cosas. Una lista de anomalías concretas, sin poesía, solo hechos planteados como preguntas. Un mapa mental de hipótesis posibles, desde las más normales hasta las más radicales. Y un criterio para no caer en engaños, porque en Internet hay mucho ruido. Y si eres de México o de España, ya lo sabes. Has visto videos de misterio con música intensa y 0 pruebas. Aquí no. Aquí el misterio no viene por música, viene por contradicción. La contradicción es esta. La Catedral de Colonia es presentada como medieval, pero debajo de ella hay señales que algunos interpretan como otra cosa, como una base de otra etapa, como una infraestructura previa, como una obra que no fue diseñada para esa catedral, y eso abre una puerta. Una puerta que no se abre con una llave, se abre con preguntas,
y con paciencia. Te doy un ejemplo de por qué esto importa. En México, cuando visitas una zona arqueológica, ves reconstrucción parcial, ves capas, ves fases. Te explican que una pirámide se construyó encima de otra. Eso existe. Eso se acepta. Nadie se ofende. En España pasa parecido con edificios que fueron mezquita y luego catedral, como en Córdoba, capas históricas visibles. Y sin embargo, cuando hablamos de grandes catedrales del norte de Europa, la gente imagina una sola fase, una sola historia, una sola intención, y eso puede ser un error. No siempre, pero a veces, y la única forma de saberlo es mirar abajo. Por eso hoy empezamos aquí, en el gancho, en el símbolo, en la idea prohibida. Lo más antiguo no está arriba, puede estar abajo, y si está abajo, entonces el edificio que conoces es solo la parte visible, solo la parte aceptable, solo la parte que se cuenta. Ahora te hago una pregunta final para cerrar esta primera parte. Si un edificio es tan importante para una nación, ¿cuántas cosas se eligen no discutir para proteger el símbolo? Y si en el subsuelo aparecen detalles que no encajan, ¿se investigan con calma o se cierran con prisa? Porque lo que viene no es una teoría bonita. Lo que viene es un punto específico en el tiempo, un año concreto, un suelo abierto por la guerra, y una excavación que dejó preguntas que todavía no se responden de forma clara. Colonia era una ciudad herida, no era una postal, era polvo, era ladrillo roto, era humo viejo, era calles abiertas, era un silencio raro. La guerra había terminado, pero la ciudad no estaba en paz, estaba en modo supervivencia. Cuando una ciudad se rompe, pasan dos cosas al mismo tiempo. Se pierde memoria y se gana acceso. El acceso aparece donde antes había paredes, aparece donde antes había suelo cubierto, aparece donde antes nadie tocaba. Eso es lo que vuelve importante a 1946. No porque la gente buscara misterios, sino porque había trabajo urgente. Había que limpiar, había que asegurar estructuras, había que decidir qué se salva y qué se derriba. La Catedral de Colonia también estaba dañada, no cayó completa. Eso es cierto. Siguió en pie, y por eso se volvió un símbolo todavía más fuerte. La idea era clara: reconstruir, restaurar y seguir. En España hay una expresión simple: lo importante es que se mantenga en pie. En México se dice parecido: mientras aguante se arregla. Esa mentalidad dominó el momento. No era época de debates largos, era época de cemento, era época de andamios, era época de listas. En ese contexto aparece el subsuelo. Porque reconstruir no es solo levantar paredes, reconstruir es revisar lo que sostiene. Y para revisar lo que sostiene, tienes que bajar, tienes que excavar, tienes que medir, tienes que entrar a la parte que el público no ve. Aquí aparece el punto clave. El suelo habla cuando alguien lo abre. No por magia, no por ritual, no por misterio, por herramientas, por palas, por picos, por sondas, por drenajes, por cálculo. A veces, el mayor misterio de la historia no lo descubre un aventurero, lo descubre un obrero, o un ingeniero, o un arqueólogo que solo quiere terminar el trabajo del día. Piensa en esto como en una obra real. En una obra no se habla de leyendas, se habla de cargas, se habla de humedad, se habla de grietas, se habla de riesgos. Si el cimiento falla, todo falla. Por eso en 1946 se mira hacia abajo, por necesidad, no por show. Y aquí entra una figura que cambia el tono. Un arqueólogo, un inspector, un hombre de archivo, un hombre de método. En este tipo de historias esa figura es esencial, porque la narrativa alternativa necesita un filtro. Si todo lo cuenta un personaje exagerado, la audiencia se ríe. Si lo cuenta alguien sobrio, la audiencia escucha. En México existe la palabra chisme y existe el chisme con pruebas. No es lo mismo. En España pasa igual. No es lo mismo rumor que registro. Aquí buscamos el segundo, un enfoque sobrio, antisensacionalismo,
Un enfoque que empieza diciendo esto: no sabemos. Y luego pregunta: ¿qué es esto? Esa actitud se siente fría, pero es la más peligrosa, porque no te da respuestas cómodas, te da incertidumbre, y la incertidumbre se queda. Ese arqueólogo no estaba pensando en Tartaria, no estaba pensando en civilizaciones perdidas, no estaba pensando en Internet. Internet ni existía para él. Estaba pensando en estratos, en capas de ocupación, en material romano, en material medieval, en rellenos, en cimentaciones, en cronologías que se pueden defender con objetos y suelos. Ese es el punto. Para él, el subsuelo no era un portal, era un documento de tierra y un documento de piedra. Ahora imagina la escena sin adornos: camiones de escombros, pilas de piedra tallada, madera quemada, nieve y barro, trabajadores cansados, lámparas, tablas, cintas de medir y una rutina: abrir, limpiar, registrar y seguir. Eso parece simple, pero en ese proceso ocurre algo. Aparecen cosas, aparecen líneas, aparecen muros, aparecen superficies que no se esperaban, aparecen niveles que obligan a detenerse, porque hay una diferencia que cualquiera entiende. Una cosa es encontrar restos antiguos, eso es normal en Europa. Otra cosa es encontrar algo que cambia el plan de obra, porque no encaja, porque estorba, porque obliga a replantear. Eso es lo que hace que el subsuelo hable en serio. Hablar aquí significa forzar una decisión. Se documenta, se conserva, se corta, se tapa, se rodea, se ignora. En posguerra, esas decisiones se toman rápido. Y eso es importante, porque la velocidad puede destruir contexto, puede romper cadenas de evidencia, puede borrar un detalle que después sería clave. Esto no es conspiración, es logística, es presión, es falta de recursos, es prioridad. Primero la vida, primero la estabilidad, luego la historia. Esa es la mentalidad. Ahora piensa en la catedral. No es un edificio común. Hay respeto, hay cuidado, pero también hay urgencia. Porque una catedral dañada es un riesgo. Se puede caer una sección, se puede abrir una grieta, se puede filtrar agua, y el agua es enemiga de la piedra. Esto lo entiende cualquier persona que haya vivido en un lugar húmedo. En España, en el norte, la humedad se mete en todo. En México, en algunas zonas, las lluvias también cambian el suelo. El agua baja, el agua erosiona, el agua crea problemas. Entonces, revisar drenajes y bases es vital, y ahí es donde un subsuelo puede revelar algo inesperado. A veces no revela un secreto, revela un sistema, un canal, un pasaje, un muro viejo, una plataforma, algo que tiene forma, algo que parece parte de un diseño. Aquí nace la tensión real del caso, porque el relato oficial de una catedral suele ser lineal. Primero se planifica, luego se construye, luego se amplía, luego se restaura. Listo. Pero el suelo no siempre sigue esa línea. El suelo muestra capas mezcladas, muestra reutilización, muestra destrucción, muestra reconstrucción, y a veces muestra algo más incómodo. Muestra que una obra grande puede haberse apoyado en algo previo. Eso existe en historia. No es raro, es común, pero hay un umbral. Hay un momento en el que la reutilización deja de ser un detalle y se convierte en el centro del asunto. Ese umbral es la escala. Si lo que está abajo parece demasiado grande, entonces surge una pregunta simple: ¿para qué era? Y aquí quiero poner un ejemplo cultural directo. En México, en Teotihuacán, se habla de fases, se habla de ampliaciones, se habla de capas. La gente lo acepta. En España, con edificios que cambiaron de uso, también se acepta. Se acepta que una cosa esté encima de otra. No es ofensivo, es historia. Entonces el problema no es que haya capas. El problema sería si la capa inferior no encaja con lo que debería estar ahí, si parece de otra lógica, si parece de otra tecnología, si parece diseñada para otra función. Ahora vuelve a 1946.
Ese es el momento en que se abre la oportunidad, porque después, cuando la ciudad se reconstruye, todo se cierra otra vez. Se pavimenta, se sella, se normaliza, el acceso vuelve a desaparecer y el subsuelo vuelve a quedarse mudo. Por eso 1946 importa tanto, no porque haya magia, sino porque hubo una ventana corta, una ventana de caos, una ventana donde el suelo dejó de estar protegido por siglos de costumbre y quedó expuesto a la mirada técnica. Hay otro punto importante. En esos años se formó un relato de reconstrucción heroica. Ese relato era necesario, era moral, era social, era político, era la forma de seguir adelante. Y en un relato así, ciertas discusiones no son prioridad. Se entiende, pero también tiene un efecto. Puede empujar anomalías a un rincón, no por maldad, por enfoque, por energía limitada, por cansancio. Ahora, si tú estás pensando esto, ok, pero si encontraron algo raro, ¿por qué no lo sabemos? Esa es una pregunta legítima, y tiene varias respuestas posibles. Una respuesta es simple, sí se supo, pero quedó en informes técnicos, en archivos, en notas de trabajo, en publicaciones que casi nadie lee. Otra respuesta también es simple. Se registró, pero no se interpretó como misterio. Se interpretó como restos antiguos comunes, y ahí murió. Otra respuesta es más incómoda. Se registró, pero no se quería abrir una discusión grande. No en ese momento, no con esa ciudad, no con ese símbolo. Y aquí aparece la palabra clave, símbolo. Los símbolos se protegen, no siempre con censura, a veces con omisión, a veces con burocracia, a veces con frases cortas, sin relevancia, sin evidencia, sin prioridad. Eso basta para que una historia se apague. Y luego, décadas después, alguien la vuelve a encender. En Internet pasa todo el tiempo. En México lo has visto con temas arqueológicos. En España lo has visto con documentos antiguos que reaparecen. Un dato viejo se vuelve nuevo, porque la audiencia cambia y porque las preguntas cambian. Ahora, aquí te voy a decir exactamente qué vamos a hacer con esta segunda parte. Vamos a fijar el escenario, vamos a fijar el año, vamos a fijar el motivo real de la excavación, vamos a fijar el tipo de persona que mira el suelo y vamos a fijar la regla. La regla se mantiene, no fe ciega, solo preguntas incómodas. Eso es todo. Porque el próximo paso no es Tartaria, el próximo paso no es una civilización perdida. El próximo paso es más básico. Es una cosa que se puede describir, una cosa que se puede medir, una cosa que se puede comparar con lo que se esperaba, y en cuanto esa comparación se hace, el caso cambia de nivel. Porque ahí aparece la primera anomalía clara, la primera que no depende de opiniones, la primera que obliga a decir, esto está más profundo de lo que debería. Y cuando la profundidad no cuadra, el suelo deja de ser suelo. Se vuelve un problema. La primera anomalía no fue un símbolo raro, no fue una inscripción misteriosa, no fue una estatua escondida, fue algo más simple, fue profundidad. En arqueología, la profundidad importa. No siempre significa más antiguo, pero casi siempre significa más contexto. Significa más capas, significa más historia acumulada y significa más trabajo para explicar. Lo normal en una gran catedral medieval es esto: cimientos sólidos, zanjas de cimentación, rellenos compactados, restos de obras anteriores, algo romano a veces, algo carolingio a veces, y luego la gran fase medieval. Esa es la expectativa. Esa es la idea que cabe en un esquema, y esa es la idea que la mayoría de gente repite. Ahora viene el punto. Una cosa es encontrar capas antiguas, otra cosa es encontrar una base que parece excesiva en profundidad, excesiva en volumen, excesiva en peso de piedra. Si el edificio es medieval, el soporte debería seguir una lógica medieval, una lógica de herramientas, una lógica de tiempos, una lógica de recursos, una lógica de proporción. La palabra clave es proporción, la proporción entre lo que ves arriba
y lo que sostiene abajo. En 1946, con el suelo abierto y con trabajos de revisión, esa proporción empezó a incomodar. Los técnicos bajan, limpian, miden, registran, y en vez de encontrar hasta aquí llega la obra medieval, encuentran más abajo, y luego más, y luego más. Esto no suena espectacular, pero es el tipo de cosa que cambia un caso, porque es medible, porque es concreta, porque no depende de fe, depende de números, depende de niveles, depende de estratos. Ahora aclaremos una idea básica. Un estrato es una capa de suelo, una capa de relleno, una capa de ceniza, una capa de arcilla, una capa de piedras. Cada capa cuenta algo. Si está bien preservada, te dice orden, te dice secuencia, te dice qué vino antes y qué vino después. Cuando una obra moderna rompe todo, ese orden se pierde. Por eso 1946 es una ventana rara, porque hubo destrucción, pero también hubo registro en algunas zonas, hubo miradas técnicas, hubo observación, y allí aparece la primera grieta. La narrativa oficial es lineal, la narrativa del suelo es por capas, y cuando las capas muestran más de lo esperado, nace la pregunta, ¿más de qué? Más profundidad, más estructura, más trabajo previo, o más reutilización. Cualquiera de esas opciones ya es interesante, porque obliga a explicar. Ahora piensa en lo que la gente imagina. La gente imagina que se cavó, que se puso una base y que se levantó la catedral, como si fuera una sola operación. Pero las ciudades antiguas no funcionan así. Las ciudades se pisan, las ciudades se rellenan, las ciudades se elevan. En México hay un ejemplo claro. En el centro histórico de Ciudad de México, cada excavación muestra capas. Capa colonial, capa prehispánica, capa moderna, y niveles de agua, y muros que aparecen donde no esperabas. Eso no es conspiración, eso es una ciudad vieja. En España pasa igual en muchas zonas. Capa romana, capa visigoda, capa islámica, capa cristiana, y todo mezclado en un mismo lugar. Colonia también es una ciudad con capas. Eso sería normal. Pero la anomalía no es que haya capas. La anomalía es cómo se ven ciertos elementos y cómo se ubican en profundidad y qué función parecen tener. Aquí entra el punto técnico. Un cimiento medieval suele mostrar ciertas señales, morteros específicos, piedra trabajada de una forma, rellenos con fragmentos de época, y una forma de resolver cargas que encaja con el conocimiento del momento. No significa primitivo, significa coherente. Coherente con su tiempo, coherente con su costo, coherente con su método. Ahora imagina que tú estás ahí abajo, en el subsuelo, y ves un nivel de base que parece demasiado organizado, demasiado continuo, demasiado plataforma, y lo ves más profundo de lo que esperabas. Eso no te dice civilización perdida, todavía no, pero te dice, esto no es solo una zanja de cimentación, te dice, esto parece algo previo, o te dice, esto parece una obra grande que ya existía. En ambos casos el relato simple se rompe, y cuando el relato simple se rompe, nace el espacio para teorías, buenas y malas. Por eso esta parte es importante, porque aquí no estamos en fantasía. Aquí estamos en comparación. ¿Qué se esperaba? Se esperaba encontrar bases para un edificio gótico. Se esperaba encontrar restos romanos en zonas específicas. Se esperaba encontrar rellenos de obra medieval. Se esperaba encontrar continuidad histórica conocida. ¿Qué aparece? Aparecen niveles que parecen ir más abajo. Aparecen cimentaciones que parecen más masivas. Aparecen cambios de orientación en algunas líneas. Aparecen sectores donde la lógica de solo medieval se vuelve débil. Esa es la grieta. Ahora, una aclaración necesaria. La Edad Media sí podía hacer obras enormes, eso es verdad. Las catedrales lo prueban. Y el mundo romano también podía hacer obras enormes. Eso también es verdad. Entonces, por sí sola una base grande no prueba nada extremo. Pero sí activa una pregunta. ¿De qué etapa exacta es esa base? ¿Medieval? ¿Romana?
¿Una mezcla? ¿Una reutilización? Si fuera romana, debería encajar con trazos romanos conocidos. Si fuera medieval, debería encajar con fases documentadas. Si fuera mezcla, debería mostrar cortes claros. Y si no encaja bien, entonces el caso se mantiene vivo. Esto es lo que la audiencia a veces no entiende. No hace falta un objeto mágico para que un misterio exista. A veces basta con un no encaja, un no cuadra sostenido, un necesita explicación mejor. Eso ya es suficiente para abrir una serie. Ahora pensemos en la palabra demasiado. Cuando alguien dice demasiado profundo, hay que preguntar ¿en comparación con qué? En comparación con el plan conocido, en comparación con la altura y el peso del edificio, en comparación con otras catedrales de época similar, en comparación con técnicas comunes, en comparación con el suelo y el agua del lugar. El suelo de una ciudad cercana al Rin no se comporta igual que un suelo seco. Hay humedad, hay filtraciones, hay nivel freático. Eso exige soluciones. Eso puede aumentar profundidad. Eso puede aumentar drenajes. Entonces hay que ser honestos. Parte de esa profundidad podría tener explicación normal, pero aquí está la tensión. Algunos elementos no parecen solo refuerzo por humedad, parecen otra cosa. Parecen un diseño base, parecen una plataforma, parecen un nivel preparado, y eso cambia la lectura. Ahora entra el punto del espectador. Si tú eres mexicano, esto te va a sonar familiar, porque en Mesoamérica existe la idea de construir encima, una pirámide sobre otra, un templo sobre otro, una fase sobre otra. Eso está documentado, eso se ve. En Europa también existe, pero se habla menos de forma popular, porque se prefiere la historia limpia, la historia de se construyó y ya. Y esa preferencia es cultural, no es científica, es cultural. El turismo ayuda a eso, la educación básica ayuda a eso, los símbolos nacionales ayudan a eso. Entonces, la primera anomalía es también psicológica, es el choque entre lo que la gente quiere y lo que el suelo muestra. La gente quiere continuidad clara, el suelo muestra complicación. Ahora, lo que hacen los investigadores sobrios es esto: no gritan, no anuncian «descubrimos Atlantis». No, escriben notas, hacen dibujos, hacen mediciones, hacen cortes estratigráficos, guardan muestras y ponen etiquetas. Eso es aburrido. Pero eso es lo valioso, porque lo valioso no es el grito, es el registro. En España se entiende bien esta idea con algo simple, un acta, un documento, una constancia. Sin eso, cualquier historia se cae. En México también se entiende. Si no hay expediente, no hay caso. Entonces el caso Colonia, en su parte más fuerte, depende de esto. Depende de qué se registró. Depende de cómo se describió la profundidad. Depende de qué se llamó romano y por qué. Depende de qué se llamó medieval y por qué. Y depende de qué se dejó como indeterminado. Esa palabra es clave. Indeterminado. Cuando algo queda indeterminado, queda abierto. Y cuando queda abierto, Internet entra. Y cuando Internet entra, Tartaria entra. Y cuando Tartaria entra, el debate se vuelve emocional. Por eso nosotros no vamos a empezar emocional. Vamos a empezar técnico, con la primera grieta. Profundidad que no cuadra. Ahora hagamos una mini reconstrucción mental. Imagina una sección del suelo. Arriba está la catedral. Debajo hay capas de siglos, rellenos, pavimentos antiguos, restos de edificaciones. Y luego aparece un nivel duro, un nivel de base, un nivel que no es tierra suelta, es obra, es humano, y ese nivel aparece más abajo de lo esperado para solo medieval. Ahí nace la pregunta: ¿por qué tan abajo? Si la respuesta es porque había una estructura previa, entonces la catedral no empezó en cero. Si la respuesta es porque el terreno exigía, entonces el diseño es más complejo de lo que se cuenta. Si la respuesta es porque se reutilizó una obra romana grande, entonces la historia popular está incompleta. En los tres casos, hay un problema para la narrativa turística,
y eso es suficiente para que el tema se vuelva sensible. Ahora viene la parte que muchos evitan. La primera grieta suele arrastrar una segunda. Cuando el investigador acepta que hay profundidad extra, empieza a buscar continuidad, empieza a buscar líneas, empieza a buscar muros, empieza a buscar orientaciones, empieza a buscar si ese nivel profundo se conecta con algo. Y cuando empieza a buscar conexiones, aparece el siguiente elemento del caso. No es un tesoro, no es un monstruo, es geometría, es alineación, es forma. Y ahí es donde el misterio se vuelve más difícil de cerrar con una frase rápida. Porque la geometría tiene consecuencias. Si una base profunda está alineada distinto, entonces no es solo refuerzo. Si una base profunda parece pertenecer a otra planta, entonces no es solo relleno. Si una base profunda muestra continuidad en varias direcciones, entonces no es solo parche. Y si eso ocurre, la idea de lo medieval lo explica todo se debilita más. Te dejo esta imagen final en la cabeza. No es poesía, es un hecho conceptual. Un edificio puede mentir sin querer, no por fraude, por capas, por reutilización, por historia acumulada. Y cuando el suelo muestra una capa que no encaja, el edificio te obliga a elegir. O aceptas que la historia es más compleja, o inventas una respuesta rápida. En la próxima fase de este caso, la complejidad sube, porque la profundidad no viene sola, viene con formas, viene con líneas, y viene con una pregunta que no se responde con «es normal». La pregunta es esta: si esa base profunda pertenece a otra lógica, entonces ¿a qué lógica pertenece? La profundidad abrió la puerta, pero la geometría es la que cambia el caso, porque la geometría no depende de opiniones, depende de líneas, depende de ángulos, depende de continuidad, depende de cortes, y eso se puede observar. Cuando un equipo baja al subsuelo de un edificio medieval, espera irregularidad. Es normal. El terreno no es perfecto. Los rellenos no son perfectos. Las obras antiguas suelen adaptarse al problema. Eso deja huellas, deja curvas, deja ajustes, deja parches, deja soluciones a mano. Ahora viene la anomalía. En ciertas descripciones del subsuelo aparecen cosas que suenan demasiado ordenadas. Muros rectos, plataformas planas, bloques grandes, uniones limpias, cortes que parecen planificados. No es bonito, es preciso, y la precisión es una señal. No siempre de tecnología avanzada, pero sí de intención. La pregunta guía es directa. ¿Son restos reutilizados o son infraestructura previa? Esa pregunta parece simple, pero divide dos mundos. Si son restos reutilizados, entonces alguien tomó piedra vieja y la volvió a usar. Eso sería normal en Europa. Eso sería normal en Colonia. Eso sería normal en muchas catedrales. Porque la piedra es cara, porque el trabajo es duro, porque reutilizar es lógico. En España se entiende esto rápido. Piensa en murallas romanas convertidas en bases medievales. Eso existe. Eso se visita. En México también se entiende. Piensa en edificios coloniales que usaron piedra de templos anteriores. Eso está documentado. Eso se discute. Eso duele culturalmente en algunos casos. Pero existe. Entonces, reutilización no es fantasía, es historia. Ahora viene la otra opción. Infraestructura previa. Eso significa otra cosa. Significa que antes de la catedral ya había algo grande, algo con diseño propio, algo con orientación propia, algo con función propia, y la catedral se habría apoyado encima, o se habría adaptado encima. Eso ya no es un detalle. Eso sería un cambio de marco. Por eso la geometría importa tanto, porque si tú solo encuentras piedras sueltas, puedes decir relleno. Si tú encuentras un muro con dirección clara, ya no es relleno. Es estructura. Si tú encuentras una plataforma que se repite, ya no es accidente. Es diseño. Y si el diseño no coincide con el plano medieval esperado, empieza el conflicto real. Ahora definamos términos de forma literal. Alineación significa que varias partes siguen la misma dirección. Un corte significa
que alguien cortó una capa para encajar otra. Un bloque significa una unidad de piedra grande y trabajada. Un ensamblaje significa cómo se unen esas unidades. Estos 4 elementos juntos forman una firma, y una firma puede pertenecer a una época, o a una técnica, o a una función. La anomalía aparece cuando la firma no cuadra con lo que se cuenta. Un ejemplo simple. Si un muro profundo tiene una orientación distinta a la nave principal de la catedral, eso es raro. No imposible, pero raro, porque un constructor medieval, cuando hace cimientos, los alinea con el edificio que va a construir. Eso es lo lógico. Si aparece una orientación diferente, surgen explicaciones. Puede ser un edificio previo, puede ser un muro romano, puede ser un límite de propiedad antiguo, puede ser un canal de drenaje, puede ser una ampliación tardía. Todo eso es posible. Pero la explicación tiene que sostenerse. No basta con decir es normal. Hay que explicar por qué esa orientación existe y por qué está en ese punto exacto. Ahora otro ejemplo. Bloques grandes en profundidad. Bloques grandes no son imposibles en la Edad Media. Pero hay un detalle. El tamaño del bloque y la forma de trabajarlo dejan señales. Marcas de herramienta, tipo de mortero, tipo de encaje, forma del corte. Si los bloques parecen formar una superficie continua, como plataforma, eso sugiere función. Una plataforma suele existir para distribuir carga, o para crear un piso estable, o para soportar algo que exige estabilidad. Eso puede ser medieval, pero también puede ser anterior. El problema es cuando la plataforma parece más que lo necesario, más gruesa, más extendida, más regular, más coherente como base general. En ese punto, la pregunta cambia. ¿Base general para qué? Y aquí es donde el público se divide. Hay gente que escucha regularidad y grita tecnología antigua avanzada. Eso es un salto. Ese salto puede ser un error. Primero hay que pasar por el filtro normal. Primero hay que agotar lo básico. Reutilización romana, obras de drenaje, reformas, refuerzos por humedad, rellenos de reconstrucción, obras de contención. Eso es lo responsable. Ese es el enfoque sobrio. Pero incluso con ese enfoque, la geometría puede seguir incomodando, porque algunas combinaciones son difíciles de explicar con una sola causa. Por ejemplo, si hay alineación fuerte, y hay cortes limpios, y hay bloques masivos, y hay continuidad en varios puntos, entonces ya no hablamos de un muro aislado. Hablamos de sistema, y un sistema necesita historia. Un sistema necesita propósito. Un sistema necesita un porqué. Ahora hagamos una comparación cultural directa. En México, cuando un arqueólogo encuentra un muro bien alineado en excavación, no lo llama relleno. Lo trata como estructura, lo dibuja, lo sigue, busca su continuidad, busca si conecta con otro muro, busca si forma un cuarto, busca si forma un patio. Ese método es estándar. En España, en excavaciones urbanas, pasa igual. Cuando aparece una alineación romana, se investiga. Cuando aparece una base medieval, se registra. Cuando aparece un corte que atraviesa un estrato, se interpreta. Porque un corte te dice intervención. Te dice alguien abrió aquí. Te dice alguien modificó. Entonces en Colonia, el tema es este. La geometría sugiere intervención organizada y sugiere que no todo se explica con cimientos medievales normales. Ahora aclaremos algo para evitar exageraciones. Precisión inusual no significa láser. No significa máquinas modernas. Significa algo más simple. Significa que el constructor o los constructores tenían un plan, tenían una medida, tenían un criterio, tenían repetición, tenían orden. Eso puede existir en cualquier época, pero te obliga a identificar cuál. El debate aparece cuando esa identificación no está clara para el público y cuando los documentos o las explicaciones populares no entran en detalles. Ahora entra el elemento que más alimenta teorías: los cambios de orientación. Este punto es crítico, porque un cambio de orientación puede indicar dos fases distintas, puede indicar dos edificios distintos, puede indicar dos momentos históricos,
y también puede indicar que el edificio de arriba no es el primer dueño del terreno. Eso es lo que incomoda a la narrativa oficial, no porque sea imposible, sino porque complica, y porque complica un símbolo. Aquí hay una regla humana. Los símbolos se cuentan con historias simples, no con historias complejas, pero la arqueología no trabaja para el símbolo, trabaja para el registro. Si el registro es complejo, lo correcto es decirlo, aunque sea incómodo. Ahora otro elemento. Ensamblajes que parecen de otra lógica. Esto puede significar varias cosas. Puede ser un tipo de mortero diferente, puede ser un tipo de encaje distinto, puede ser piedra colocada de forma que recuerda a obras de ingeniería y no a obras de culto. Eso es importante, porque una catedral es un edificio religioso, pero su base puede incluir ingeniería civil, drenajes, contención, canales, refuerzos. Eso ya existe. Entonces, no hay que forzar conclusiones. Pero sí hay que hacer una pregunta clara. ¿Qué parte es religiosa y qué parte es ingeniería? Y si una parte parece ingeniería de gran escala, entonces se abre otro conjunto de dudas. ¿Quién diseñó ese sistema? ¿En qué época? ¿Con qué objetivo? Ahora vamos a juntar todo en una secuencia lógica. Primero, se abre acceso al subsuelo por la posguerra y la reconstrucción. Segundo, se detecta profundidad mayor de la esperada en ciertos puntos. Tercero, al seguir esa profundidad aparecen formas. Muros, plataformas, cortes, bloques. Cuarto, al medir esas formas aparecen alineaciones y aparecen cambios de orientación. Quinto, al comparar esas orientaciones con la planta medieval esperada, nacen dos hipótesis grandes. Hipótesis A: reutilización. Piedra vieja usada como base. Estructuras romanas integradas. Obras anteriores incorporadas. Eso sería normal y probable, pero exige mapear qué es qué. Hipótesis B: infraestructura previa mayor. Una base diseñada para otra cosa. Una obra más antigua o de otra fase. La catedral como capa superior. Eso es más fuerte, y por eso exige más evidencia. Ahora, si tú eres espectador de historia alternativa, yo sé lo que piensas. Piensas en patrones, piensas en megaestructuras, piensas en civilizaciones perdidas, piensas en Tartaria, piensas en edificios que serían carcasa. Esa idea existe y atrae mucho, porque es simple y porque se puede aplicar a todo. Pero aquí hay una advertencia directa. Si una idea explica todo sin esfuerzo, suele ser una mala idea. Las buenas explicaciones suelen ser más aburridas, más específicas y más limitadas. Entonces, para no caer en un relato fácil, hay que hacer otra cosa. Hay que buscar el punto más concreto, el punto donde la geometría te obliga a elegir entre reutilización e infraestructura previa. Ese punto suele ser un detalle técnico, un corte que atraviesa un estrato y se conecta con un muro, una plataforma que sigue una dirección distinta, un conjunto de bloques que forma un borde claro, una unión que no parece improvisada. Ese es el tipo de evidencia que cambia un caso, no un rumor, no una foto borrosa, no una frase emocionante, un detalle estructural repetido. Ahora piensa en lo que eso provoca en una institución. Si el detalle es real, hay que explicarlo. Si la explicación es romano, hay que demostrarlo. Si la explicación es medieval, hay que demostrarlo. Si la explicación es fases mezcladas, hay que documentarlo bien. Y si no se documenta bien, el hueco queda. Y ese hueco se llena con Internet, se llena con narrativas, se llena con gente que asegura cosas, se llena con videos que prometen lo que no quieren que sepas. Aquí no vamos a prometer eso. Aquí vamos a prometer otra cosa. Vamos a prometer que vamos a seguir una cadena lógica. Y esa cadena lógica ahora necesita un paso más. Porque la geometría no existe sola. La geometría suele estar conectada a una función. Y cuando aparece función, aparece agua. Aparece drenaje. Aparece control del suelo, aparece ingeniería. Y la ingeniería es el lugar donde una catedral puede dejar de parecer solo medieval.
sin decirlo en voz alta, sin admitirlo, solo por necesidad, porque el agua manda, porque la humedad manda, porque el terreno manda, y cuando el terreno manda, aparecen soluciones que no se ven desde arriba. Lo que viene no es una historia bonita, es una pregunta fría. Si hay muros y plataformas con precisión, entonces, ¿qué estaban sosteniendo? Y si hay cortes y alineaciones que no coinciden, entonces, ¿qué había antes en ese lugar? La siguiente pieza del caso no es un mito, es un sistema. Un sistema que se usa para dominar un enemigo silencioso. El agua. La geometría te obliga a mirar el siguiente paso, porque un muro aislado puede ser un resto, una plataforma aislada puede ser un refuerzo, pero cuando aparecen conexiones, la historia cambia. Cuando aparecen conexiones, aparece la palabra red, y una red no es un sótano. Un sótano es un espacio simple, una red es un sistema. En Colonia, la idea que más inquieta a muchos no es una piedra rara, es la posibilidad de pasajes, de cámaras, de corredores, de un subsuelo que se comporta como un mapa, no como un cuarto oscuro. La palabra túnel suele activar imaginación, eso es normal, pero aquí vamos a ser literales. Un túnel es un paso, un corredor es un paso. Una cámara es un espacio con función. Si esos elementos existen, el primer filtro es básico. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se conectan? En ciudades antiguas, los subsuelos existen por razones concretas. Hay drenaje, hay almacenamiento, hay criptas, hay refugios, hay canales de servicio, hay restos de edificaciones previas y hay obras militares. Colonia no es la excepción. Es una ciudad junto a un gran río, el Rin. Eso impone reglas. El agua sube, el agua baja. El agua busca camino. Si no controlas eso, pierdes edificios. Entonces el subsuelo en muchos casos es ingeniería, no misterio. Pero a veces la ingeniería es tan grande que empieza a aparecer otra cosa. Una red grande cambia la pregunta. Ya no preguntas ¿qué encontraron? Preguntas ¿qué sistema es este? Y esa es la parte que el público suele sentir como prohibida, porque una catedral es un símbolo espiritual, y una red subterránea suena a ciudad, suena a infraestructura, suena a planificación, suena a algo que compite con el relato romántico. En España muchas ciudades tienen capas subterráneas. Madrid tiene galerías antiguas en zonas puntuales. Barcelona tiene restos romanos bajo calles modernas. Sevilla tiene niveles que aparecen en obras. En México esto es todavía más familiar. En Ciudad de México, el metro y las obras sacan historia todo el tiempo. Aparecen muros, aparecen pisos, aparecen canalizaciones, aparecen objetos. La gente ya lo entiende. Una ciudad vieja no es solo lo que ves, es también lo que enterró. Entonces, ciudad bajo la ciudad no es necesariamente fantasía. Es una forma literal de describir capas urbanas. El problema en Colonia aparece cuando la idea de red se vuelve demasiado organizada, cuando no parece una suma de cosas al azar, cuando parece tener lógica de conexión y cuando se repite, porque el patrón repetido es el verdadero enemigo del azar. Un pasaje aislado puede ser casual. Dos pasajes conectados pueden ser función. Varios pasajes con dirección coherente sugieren plan. Y un plan obliga a buscar un origen. Aquí aparece una sensación común en este nicho. La sensación de mapa oculto, no como tesoro, sino como trazado. Como si el subsuelo tuviera calles, no calles para coches, calles para agua, calles para servicio, calles para acceso, calles para mover cosas. Si eso existió, puede ser medieval, puede ser romano, puede ser moderno. Pero la pregunta no es la época todavía. La pregunta es el comportamiento. ¿Se comporta como un cuarto o se comporta como una red? La diferencia es práctica. Un cuarto se termina ahí. Una red te invita a seguirla. Y cuando la sigues, empiezas a encontrar repetición. Esto es importante para el espectador, porque el Internet mezcla todo.
Mezcla túneles medievales con túneles de guerra, mezcla criptas con drenajes, mezcla catacumbas con alcantarillas, mezcla minas con refugios. Y luego lo llama ciudad subterránea. Eso confunde. Entonces aquí vamos a ordenar el concepto. Primero, pasajes. Un pasaje suele conectar dos puntos. Segundo, cámaras. Una cámara suele servir para un uso específico. Tercero, corredores. Un corredor suele ser parte de una ruta. Cuarto, red. Una red aparece cuando hay múltiples rutas y conexiones. Si en un lugar aparecen los tres primeros y además hay repetición, la idea de red gana fuerza. Ahora, ¿por qué esto aparece en 1946? Porque para reconstruir y asegurar se abren zonas, se revisan bases, se despejan espacios, se inspeccionan daños, y en esas inspecciones a veces se revelan accesos antiguos, a veces se abren huecos que estaban sellados, a veces aparece un vacío que nadie recordaba, a veces se descubre una entrada que estaba tapada por rellenos. Ese tipo de hallazgo es común en ciudades con siglos de historia, y en una posguerra es más común, porque el suelo se rompe de forma violenta y lo que estaba escondido se expone. Ahora viene el elemento que vuelve esto una historia fuerte, la posibilidad de que algunos de esos pasos no sean simples, que no sean un conducto, que no sean un drenaje, sino que formen rutas, rutas que parecen diseñadas, rutas que van en direcciones que no coinciden con un sótano simple. Y aquí entra un factor humano. Los humanos aman rutas. Los humanos convierten rutas en historias. Un túnel no es solo un túnel. Es por donde alguien pudo pasar. Eso dispara narrativa. Eso dispara teorías. Eso dispara miedo y emoción. Por eso la gente se engancha con túneles. Pero nosotros no vamos a jugar con miedo. Vamos a jugar con lógica. La lógica dice esto: si hay red, hay propósito. Si hay propósito, hay necesidades. Y las necesidades suelen ser repetidas. Agua, almacenamiento, seguridad, conexión entre edificios, acceso a zonas de servicio, refugio temporal, aireación, drenaje. Todas esas necesidades pueden crear redes. No hace falta una civilización perdida para eso. Eso hay que decirlo claro. Pero también hay otra lógica. Las redes antiguas tienden a crecer de forma caótica. Se agregan por etapas, se conectan por necesidad, se adaptan. Eso deja irregularidad, eso deja cambios, eso deja parches. Entonces, si alguien percibe en Colonia una red con orden, la pregunta cambia. ¿Quién ordenó eso? ¿Y en qué momento? Aquí es donde el patrón empieza a repetirse. Porque cuando un investigador encuentra un pasaje, busca otro. Busca continuidad, busca simetría, busca relación con muros y plataformas, busca relación con el agua. Y si encuentra otra conexión, el caso se vuelve más grande. Ya no es una cripta, ya no es una cámara, ya no es un drenaje. Empieza a aparecer sistema. Y un sistema suele estar conectado a una idea central como controlar el agua, o conectar puntos, o distribuir cargas, o servicio. Lo que el público llama mapa oculto podría ser en realidad un mapa funcional, un mapa de ingeniería. Eso es menos sexy, pero es más realista, y lo realista es lo que hace que la teoría alternativa sea peligrosa. Porque si hay una base rara, y además hay rutas, entonces el espectador no necesita fantasía para sentir que hay algo grande. Solo necesita pensar esto. Esto no parece improvisado. Y esa frase es suficiente para que un video explote. Ahora un punto cultural que conecta con España y México. En España hay leyendas urbanas de túneles que conectan iglesias, castillos y edificios antiguos. En muchas ciudades se habla de pasadizos. A veces son reales, a veces son exageración. En México también existen historias de túneles, en Puebla, en Guanajuato, en zonas mineras, y también en contextos coloniales. Muchas veces la base es cierta. Hay pasajes, hay minas, hay ductos, pero la interpretación se vuelve legendaria. Eso nos enseña algo. Un túnel real puede generar 100 historias falsas,
Por eso el enfoque sobrio es necesario. No vamos a afirmar una ciudad subterránea como si fuera un hecho total. Vamos a tratarlo como una hipótesis de comportamiento. Subsuelo como red, no como sótano. Si el subsuelo se comporta como red, entonces hay una pregunta de control. ¿Quién conocía el mapa? Porque una red exige conocimiento, exige mantenimiento, exige accesos, exige puntos de entrada, exige decisiones de cierre, exige ventilación en algunos casos y exige relación con el exterior. Esa relación con el exterior es clave, porque si existe, entonces la catedral no es una isla, es un nodo dentro de una infraestructura urbana más grande. Eso, por sí solo, ya cambia cómo piensas el edificio. No cambia la fe, no cambia el arte, pero cambia la función histórica del espacio. Ahora conecta esto con lo anterior. Profundidad extra, geometría con alineaciones, y ahora red. 3 señales juntas. En historia alternativa, 3 señales juntas son gasolina. Pero también son un riesgo, porque la mente humana quiere cerrar el caso rápido. Quiere decir, es tartaria. Quiere decir, es tecnología antigua. Quiere decir, lo ocultan. Y esa prisa mata el análisis. Entonces, en esta parte, el objetivo no es cerrar. El objetivo es definir el comportamiento de red y preparar el siguiente paso. Porque si hay red, hay un elemento que manda en casi todas las redes subterráneas: el agua. Y aquí viene el giro frío. La mayoría de redes subterráneas no se diseñan para personas, se diseñan para controlar algo que destruye piedra sin pedir permiso: la humedad, la filtración, el nivel del río, el drenaje. Si tú aceptas eso, la historia se vuelve más concreta y más incómoda, porque entonces la pregunta deja de ser ¿qué hay? Y pasa a ser ¿qué tecnología práctica se usó? Tecnología en el sentido literal, no en el sentido de ciencia ficción. Tecnología como ingeniería, tecnología como sistemas, tecnología como control. Y si ese control parece más avanzado de lo esperado para una etapa, entonces volvemos a la misma grieta, pero más profunda. No una grieta en el suelo, una grieta en el relato. Te dejo con una imagen mental final. No es misterio, es lógica. Un edificio grande necesita respiración subterránea, necesita drenaje, necesita rutas de servicio. Si esas rutas existen y forman un mapa, entonces alguien las diseñó. Y si alguien las diseñó, dejó una firma. Una firma hecha de canales, de cámaras, de conexiones. Y cuando sigues esa firma, inevitablemente llegas al punto donde la piedra se encuentra con el agua. El agua no es un detalle. El agua es una fuerza. Y en una ciudad como Colonia, el agua es una regla. Colonia está cerca del Rin. Eso significa humedad. Eso significa nivel freático. Eso significa filtraciones. Eso significa suelo cambiante. Si tú construyes un edificio enorme y no controlas el agua, lo pierdes, no en un año, pero sí con el tiempo. La piedra se degrada, el mortero se abre, las bases se hunden, las grietas crecen. Por eso, cuando hablamos del subsuelo, la pregunta más real no es ¿qué tesoro hay? La pregunta más real es ¿cómo se controló el agua? Y aquí entra la palabra que incomoda a muchos: tecnología. Pero la vamos a usar de forma literal. Tecnología es método. Tecnología es sistema. Tecnología es ingeniería aplicada. No es ciencia ficción. No es luces raras. Es canalizar. Es drenar. Es estabilizar. Es medir. Eso es tecnología. Y eso sí puede existir en tiempos antiguos. La parte fuerte del caso no es hay túneles. La parte fuerte es que el agua obliga a crear redes, y esas redes pueden parecer demasiado completas, demasiado limpias, demasiado eficientes. Para la imagen popular de Edad Media, aquí aparece una contradicción cultural. La gente suele imaginar la Edad Media como improvisación. Eso es un error. La Edad Media hizo ingeniería, hizo puentes, hizo molinos, hizo sistemas de agua en monasterios,
hizo drenajes en ciudades. Pero la diferencia es la escala y la integración. Una cosa es un drenaje local, otra cosa es un sistema que parece pensado como infraestructura base, y eso es lo que el público siente como industrial. Vamos a explicarlo sin metáforas. Un sistema de drenaje industrial se percibe así por 3 razones. Tiene repetición, tiene uniformidad, tiene continuidad. Cuando un canal se repite con la misma sección, parece plan. Cuando varios canales se conectan en una red, parece sistema. Cuando el sistema sigue una lógica de flujo, parece diseñado por ingeniería. Eso puede ser romano, puede ser medieval, puede ser moderno, pero si aparece debajo de una catedral y parece anterior a ciertas fases, se vuelve incómodo. Ahora comparemos. Ingeniería romana es conocida. Los romanos hicieron acueductos, hicieron cloacas, hicieron drenajes, hicieron cimentaciones complejas. Eso está documentado. En España lo ves en Segovia, en Mérida, en Tarragona. En México no lo ves romano, pero ves otra cosa. Ves canales hidráulicos prehispánicos, ves chinampas, ves control de agua en zonas lacustres. Eso también es ingeniería. Entonces el mundo hispano entiende esto. Las civilizaciones antiguas podían controlar agua. No es discusión, la discusión es otra. ¿Qué tipo de control aparece en el subsuelo de Colonia? ¿Y por qué está donde está? Porque si aparece un sistema de control de humedad en el nivel profundo, eso sugiere que el lugar ya tenía problemas de agua antes de la catedral actual, o sugiere que la base fue diseñada para durar siglos, o sugiere que la base servía a otra función. Función anterior, función urbana, función industrial, función de infraestructura general. Eso es lo que activa la pregunta final. ¿Para qué se diseñó realmente? Ahora vamos a hacerlo paso a paso. Primero, un edificio grande necesita un suelo estable. Segundo, un suelo estable en zona húmeda necesita drenaje. Tercero, el drenaje necesita canales. Cuarto, los canales necesitan salida. Quinto, la salida necesita conexión con el exterior. Cuando tú bajas al subsuelo y encuentras canales, no basta con decir, hay canales. Hay que preguntar. ¿Van hacia dónde? ¿Tienen pendiente? ¿Conectan con cámaras de recolección? ¿Se repiten? ¿Parecen añadidos o parecen parte del diseño inicial? Estas preguntas son las que separan lo normal de lo raro. Lo normal, canales añadidos después, parche para humedad, obra de mantenimiento. Lo raro, canales integrados en una plataforma, canales que parecen parte de una red diseñada desde el inicio, canales que se conectan con pasajes y cámaras como si todo fuera un solo sistema. Ese segundo caso es el que suena industrial, no porque sea moderno, sino porque es integrado. Ahora, ¿por qué esto importa para la historia alternativa? Porque la historia alternativa se alimenta de sistemas. Un objeto raro se puede explicar con azar. Un sistema raro no. Un sistema raro exige una explicación de alto nivel. Exige un quién, exige un cuándo, exige un para qué. Y cuando la explicación oficial es corta o vaga, el espacio queda. Ese espacio lo llenan las teorías. Ahora te voy a decir algo directo. En este punto, la mayoría de videos en Internet hacen trampa. Empiezan a decir, esto no es medieval, y listo. No comparan, no discuten, no consideran drenajes romanos, no consideran reformas, no consideran obras modernas. Esa trampa es común. Aquí no la vamos a hacer. Vamos a comparar con 3 opciones reales. Opción 1, ingeniería romana o tardoantigua. Es posible. Colonia fue una ciudad romana. Eso es conocido. Entonces, restos romanos bajo la catedral no sorprenderían. La pregunta sería si el sistema coincide con lo romano típico. Materiales, técnicas, trazado, conexión con la trama urbana antigua. Opción 2. Ingeniería medieval bien hecha. También es posible. Monasterios y catedrales podían construir drenajes, podían construir criptas ventiladas, podían crear soluciones para humedad. La pregunta sería si el sistema coincide con la fase medieval del edificio.
Opción 3. Ingeniería moderna y posguerra. También es posible. Después de bombardeos, se hacen obras urgentes, se instalan drenajes, se abren canales, se refuerzan bases. La pregunta sería si hay señales claras de intervención moderna. Cemento moderno, tuberías, cortes recientes, materiales industriales. Si ninguna de estas opciones encaja bien, entonces aparece la tensión, no porque la respuesta sea civilización perdida, sino porque el diagnóstico queda abierto, y el diagnóstico abierto es la gasolina de este nicho. Ahora enfoquémonos en el control de humedad. La humedad sube por capilaridad. Eso significa que el agua puede subir por la piedra. Si no hay barrera, la humedad asciende. Eso daña muros. Eso crea salitre. Eso deshace morteros. Los edificios antiguos sufrían esto. Los edificios antiguos crearon soluciones. Ventilación subterránea, canales, cámaras de aire, drenaje perimetral. En muchos lugares del mundo existieron soluciones parecidas. Entonces, la existencia de control de humedad no sorprende. Lo que sorprende es si el control aparece como infraestructura base, como si se hubiera pensado desde el inicio de una gran plataforma, como si la base fuera una máquina pasiva, una máquina de piedra, para mover agua sin bombas, solo con pendiente, solo con gravedad, solo con canales. Eso es ingeniería, y eso puede verse avanzado para el público, porque el público no imagina una catedral como una máquina, la imagina como un templo, pero un templo grande también es un problema físico, y los problemas físicos se resuelven con ingeniería. Ahora vamos a hacer una pregunta que conecta con España y México de forma directa. ¿Has visto alguna vez una obra donde el agua es el enemigo? Un sótano inundado, una casa con humedad constante, un muro que suda. Eso es común. En España, en zonas húmedas, es común. En México, en temporada de lluvias, también. La gente entiende algo. El agua siempre encuentra camino. Entonces, si bajo un símbolo como la catedral existía un sistema serio para controlar agua, ese sistema tenía que ser confiable. Y si era confiable, tenía que ser pensado. Y si era pensado, alguien lo diseñó. Y si alguien lo diseñó, dejó un propósito. Aquí llegamos al punto más importante de la parte. La pregunta, ¿para qué se diseñó realmente? No se responde con una frase. Se responde mirando la forma del sistema. Un sistema de drenaje simple se ve simple. Un sistema de drenaje urbano se ve como red. Un sistema de drenaje para una megaestructura se ve como combinación de plataforma, cámaras y rutas. Y ahí es donde el caso Colonia se vuelve más grande. Porque si la catedral está sobre una base con drenaje integrado, eso sugiere planificación previa. Planificación que podría venir de una etapa anterior, romana, o de otra etapa que no se discute mucho. Y aquí es donde el nicho Tartaria empieza a asomarse, no como conclusión, como tentación. La tentación es esta. Si hay un sistema muy integrado, entonces debe ser de una civilización olvidada. Esa tentación es fuerte, porque da una respuesta total, pero todavía no la vamos a tomar. Antes de tomarla, hay que hacer una pregunta más dura, una pregunta que no es romántica, una pregunta técnica. ¿El sistema está hecho para agua solamente, o también para algo más? Porque algunas redes subterráneas no solo drenan, también ventilan, también distribuyen, también conectan, también protegen. Y cuando un sistema hace varias cosas, la idea de solo humedad ya no basta. Por eso esta parte termina con un punto exacto. Si el agua obligó a diseñar canales y cámaras, entonces esas cámaras pueden revelar intención, pueden revelar si eran solo colectores, o si eran espacios de uso, si eran solo drenaje, o si eran parte de una red de servicio mayor. Y si son parte de una red mayor, entonces volvemos a la pregunta que asusta. La catedral fue construida sobre una infraestructura más antigua y más grande, o lo digo todavía más frío. La catedral es la parte visible de un sistema que ya existía. Hay una forma de avanzar sin imaginar. Hay una forma de avanzar con método. Seguir el agua, seguir la pendiente,
seguir los canales y ver hacia dónde llevan, porque cuando sigues un canal no llegas a una leyenda, llegas a una salida, y esa salida suele apuntar a un punto que nadie mira en los folletos. Un punto donde el sistema se conecta con el exterior. Y si encontramos ese tipo de conexión, el caso deja de ser debajo de la catedral, pasa a ser debajo de la ciudad. Y ahí, la idea de mapa oculto deja de ser un concepto.